gusto poder estar un tiempo más compartiendo otro tema de altar familiar. Para comenzar, vamos a hacer una oración y posteriormente pasamos a un tiempo de alabanza y adoración. Recuerden que la alabanza y la adoración no quiere decir que sean cantos. Nuestra alabanza y nuestra adoración es nuestra vida misma. Así que prepara hoy tu corazón y antes de continuando de ver este video, hoy quiero que prepares tu corazón y puedas decir: Padre, te quiero adorar, te quiero alabar, que no sea solamente una canción, sino que sea algo más allá, que sea una forma de vivir. Quiero alabarte y adorarte de una forma especial y que tú te hagas manifiesto en mi vida, es lo que necesitamos. Padre, como lo acabo de decir, queremos estar en un momento de alabanza y adoración, pero que no sea algo que ya hemos acostumbrado a hacer por estos lunes o cualquier día de la semana. Queremos que sea algo tan especial contigo, que hay una comunión en nuestra vida. Mira, ahí si puedes orar en lenguas, o si tienes algún otro talento que puedas en este momento enseñar, o solamente ten ese tiempo para adorar, para orar a tu Padre, y díselo con tus propias palabras. Sí, Señor. Te adoramos, Rey eterno. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Díselo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti. Con
fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. La completa adoración es cuando rindes tu corazón a Él en cualquier circunstancia, ya seas que estés feliz o que estés triste. Es completamente la dependencia de nuestro Dios. ¿Por qué no le dices así? Rindo mi ser, mi corazón es para ti, Señor. Y rindo mi ser y mi corazón. Oh Señor, las familias se rinden. Rindo mi ser, mi corazón es para ti. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Bienvenidos, hermanos, a un tema más de altar familiar. En esta ocasión quiero yo compartirles acerca de la unidad familiar. Hemos escuchado mucho en estos tiempos acerca del tema de la unidad, de la importancia que tiene, y qué mejor que en estos momentos poder compartirlo en la unidad de nuestro seno familiar. Quiero empezar comentándoles que hoy los índices de familias disfuncionales van en un aumento exorbitante, y el concepto de unidad está tomando una vital importancia en este tiempo, ya que hoy más que nunca hay que lograr la unidad familiar. Pero ¿qué realmente es la unidad familiar? ¿Qué es una familia?
¿Y cuál es mi responsabilidad como integrante de una familia? Bueno, pues quiero comentarte algunos resultados de ya hace algún tiempo que se encontraron o se investigaron dentro de un informe ejecutivo del Mapa Mundial de la Familia, que nos habla del año allá 2013, imagínense, ya han pasado 8 años. En cuanto a esta situación, se encontró que las familias disfuncionales en América Central y del Sur, literalmente pues los porcentajes son altos, en donde los niños están siendo creados por padres solteros y donde además cada día estos resultados pues son más elevados que en ninguna otra región del mundo. Sin embargo, también se menciona en este informe que los adultos creen que los niños que son más felices son aquellos que crecen en un hogar donde se encuentra un padre y una madre, a pesar de que muchos niños en América Central y del Sur son criados fuera de un hogar donde existan esas figuras, la figura paterna y la figura materna. Por otra parte, también se ven grandemente elevados los apoyos a las madres que trabajan y a las madres que voluntariamente son solteras. Entonces, contemplando este punto, vamos nosotros a ahondar en el tema de la unidad. Primero vamos a hablar respecto a una familia. ¿Qué es una familia? Una familia es una entidad espiritual y no solo un grupo de personas que viven bajo un mismo techo. La unidad familiar se crea cuando se hace un pacto entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Entendemos que algo sobrenatural sucede en el ámbito espiritual durante la ceremonia matrimonial que se lleva a cabo legítimamente, y que existe una protección espiritual en el matrimonio que es contrario a solamente decidir irse a vivir juntos. Por eso hoy te quiero exponer 3 cosas importantes que tienen que ocurrir dentro de un hogar para que pueda encontrarse esa unidad familiar. El primer punto es que el hogar debe ser un lugar donde se pueda experimentar la paternidad. Quiero que me acompañen al libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 24. Ustedes ya lo conocen, este versículo, que dice de la siguiente manera: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el Génesis aparece la primera familia, Adán y Eva. Pero vamos a hacer énfasis en lo que nos dice esta primera parte del versículo de Génesis. Por tanto, dejará. Una de las primeras cosas que deben hacer las personas que han decidido salir de su casa paterna para formar su propio hogar y casarse es precisamente el llevar a cabo esta otra parte que viene enseguida del versículo: y se unirá. Una persona que no ha dejado a sus padres, es decir, que aún tiene ese lazo emocional, espiritual con ellos, no puede unirse a su cónyuge. La bendición de los padres es tan importante para desatar la identidad y que la persona pueda irse y por lo tanto unirse a su cónyuge en ese nuevo hogar. Pero si existe todavía ese lazo, por el contrario, nos vamos a encontrar con una maldición que va a atar la identidad de la persona con su progenitor y va a obstaculizar la unión. Es decir, no se va a poder llevar a cabo esa unión correcta de visión de un nuevo hogar. Y la palabra de Dios vimos que es muy clara, que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer para ser una sola carne. Y ahí estamos hablando de esta
término importante de la unidad. Entonces, si no hay ese corte de ese lazo emocional, no va a poder efectuarse esa unión de un nuevo hogar. Y aquí vemos que la palabra casados pues significa casa para dos, es decir, dos personas deciden casarse e ir a vivir separados de sus padres en un nuevo hogar, creando una atmósfera adecuada para luego dar la bienvenida a sus hijos y que ellos experimenten la paternidad en ese hogar. Para este término dijimos que el primer punto es que precisamente se pudiera experimentar la paternidad. Ya hablamos de la cuestión del hombre y la mujer y de la importancia que es recibir la bendición dentro del matrimonio para que entonces los hijos puedan en esa unión y en esa visión de este nuevo hogar, los hijos puedan experimentar la paternidad. Pero hay dos cosas importantes dentro de esta paternidad. Una paternidad que tiene que ser con una misma visión. Cuando decimos una misma visión, es un hogar donde sus miembros dialogan, toman acuerdos y sus planes son puestos a disposición de Dios mediante la oración. Esto lo vamos a ver muy claramente en la Escritura, en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 19, que nos dice: otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Entonces, si vemos en los hogares familias con la paternidad, en donde se ha enfocado la visión correcta, en donde se toman esos acuerdos, en donde se dialoga, pues entonces, como dice esta palabra, estará ahí el Padre haciendo las cosas que le pidan, porque existe ese vínculo de unidad y de visión correcta. El otro punto es que Dios sea el centro. Nosotros también podemos encontrar este punto en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 12, que nos dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Una familia que ora, que lee, y que son hacedores de la palabra de Dios, es una familia que permanece unida, porque el hacedor de la unidad es Dios mismo que habita en medio de ellos. Y en esto consiste el cordón de 3 dobleces, en que Cristo sea, en que Dios sea el centro de las decisiones de ese hogar, en donde se viva en la unidad, en la armonía, y que Él mismo venga a fortalecer esos lazos de unidad en ese hogar, considerando Él como el centro. No así sucede en las casas o en los hogares donde existen divisiones, contiendas y pleitos. ¿Habitará Dios en ella? ¿Podrá permanecer? Indudablemente no. Así nos lo dice el libro de Marcos, capítulo 3, verso 25, en donde nos menciona que y si una casa está dividida contra sí misma, ¿tal cosa puede permanecer? Pues claro que no. Esto es en el primer punto. El segundo punto dentro de un hogar para que pueda fortalecerse ese vínculo de la unidad es un hogar donde se experimenta la voluntad de Dios. Siempre hemos hablado que es tan importante que conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, independientemente de la realidad en la que nos podamos encontrar y las circunstancias en las que nos han llevado a experimentar la realidad o algunas situaciones en estos tiempos. Nosotros debemos comprender que Dios no nos juzga por eso, por lo que hayamos pasado, hayamos vivido en un pasado. Él no nos juzga, no nos señala, no nos condena, pero sí nos invita a que hagamos su voluntad y que poco a poco restablezcamos el modelo original de familia propuesto por Él. El libro de Mateo, en el capítulo 12, verso 50, nos menciona: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, es claro que Él siempre ha buscado que todos sus hijos
estemos conectados en lo que es su voluntad. Sabemos que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Y el tercer punto nos habla de un hogar en donde se experimenta precisamente lo que estamos hablando, la unidad. Para eso no vamos a leer todo el capítulo de Juan, el capítulo 17, vamos a tomar algunos versículos que son importantes, pero si tú en casa lo puedes leer completo, vas a tener una mejor orientación de todo lo que se está comentando respecto a la unidad. Primeramente, vamos a hablar del término unidad, en donde nosotros estamos viendo en este capítulo que sabemos que Cristo, que el Señor intercede por nosotros ante el Padre, y aquí hay puntos que lo hace de una manera específica. Por ejemplo, podemos ver primero ahí en el verso de Juan 17:11 que nos dice: guárdalos en tu nombre para que sean uno. No es para que sean uno entre ellos, sino uno en nosotros. Es decir, el marco de referencia es así como nosotros, involucrando no solamente que es una unidad independiente, sino que somos uno con Cristo, con el Padre. En el verso 15 dice: no los quites del mundo. Y en el verso 17 dice: santifícalos en tu verdad. Es decir, apártalos para ti, Padre, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esto lo dice en el verso 23 del mismo capítulo de Juan 17, porque a través de la unidad es como podemos alcanzar al mundo para Cristo. La conquista del mundo para Cristo solo se podrá llevar a cabo si trabajamos en unidad, empezando por nuestras familias. El mismo verso 23 termina diciendo que sean perfectos en unidad. Es decir, que no es suficiente con hacer lo bueno, sino que hay que alcanzar la unidad perfecta. Y así vemos que la intercesión de nuestro Señor Jesús es para que trabajemos en unidad. Cuando uno de nosotros está llamado a ser un factor de bendición y de unidad en la familia. Ahí hablamos de cuál es nuestra responsabilidad, pues aquí ya viene parte de esa respuesta. Estamos siendo llamados a ser bendición y a ser un factor de unidad en nuestras mismas familias. El segundo punto de este tercero que estoy hablando, de la unidad, consiste en la palabra guardar. En el mismo capítulo de Juan, en el capítulo 17, pero en el verso 6, nos dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Jesús aquí está intercediendo para que sus discípulos sean guardados en el nombre del Padre, pues están en el mundo y están recibiendo diferentes tendencias y modas de pensamiento, lo cual ocurre en estos mismos días con las familias. Es necesario que guardemos lo que Dios dice, guardar íntimamente lo que Dios nos dice nos liga a la unidad, porque en la medida en que guardamos su palabra, también guardamos a los miembros de nuestra familia y de esta manera la unidad crece. En el mismo capítulo de Juan 17:12 dice: cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Entonces también no solamente es la unidad, sino también el guardar, y por último el creer. Juan, en el libro de Juan, capítulo 17, verso 21, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Creer qué?
creer que Jesús proviene del Padre, que el Padre lo envió y el Hijo es uno con el Padre. Existe el término ahí, unidad, y la familia debe creer que sí se puede creer en las promesas que Dios les ha dado a cada uno de sus miembros, que su palabra es verdad y se cumple. Y hay muchos pasajes donde el Señor Jesucristo le pregunta a la gente que si cree. Y si de verdad creemos, veremos la gloria de Dios obrando a favor de nuestra familia, porque todo esfuerzo por conquistar fracasa si no se vive en unidad. Entonces podemos tener a lo mejor muchas metas y objetivos, pero muchos de esos intentos que hagamos en nuestra fuerza, si no estamos en la unidad con el Señor, llevando a cabo los puntos que anteriormente hemos mencionado, pues muchos de esas metas, de esos objetivos fracasarán porque no lo estamos haciendo en una unidad, en un equipo, y empezando pues por nuestras familias. La unidad de la familia inicia cuando cada uno de sus miembros busca la unidad con Dios a través de una vida devocional constante. El resultado de una unidad con Dios va a ser visible mediante nuestra relación familiar. Si yo hablo de Dios, de la unidad, es porque primeramente estamos unidos con Dios y eso se va a reflejar en nuestras familias. Como miembros de la familia de Dios, estamos llamados a involucrar a más personas a dicha familia y así transformar las estadísticas que se están llevando al deterioro de millones de hogares, como lo mencioné en un principio. Cada día son más las familias disfuncionales. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 19, quiero recordar lo que aquí nos menciona nuestro Padre. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces necesitamos estar bien en nuestras familias para poder seguir mostrándoles no solamente la luz y el amor de Cristo, sino este término de unidad que se refleja en nuestras familias y que otras familias puedan voltear y ver esa relación de unidad familiar y quieran acercarse para que tú seas ese ejemplo que pueda atraerles y hacer esa transformación de que vengan ellos también a este reino en donde nosotros ya formamos parte. Aquí esta palabra nos lo está recordando, que ya somos miembros de la familia de Dios y necesitamos que vengan más familias a ser parte de esos miembros de la familia de Dios. Es por ello que se hace indispensable hablar del amor de Cristo a nuestros semejantes mientras vivamos aquí en la tierra, y especialmente a nuestra familia, a nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos, etc. Porque vienen un tiempo distinto en donde, como dijo Cristo, unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación. Y sería muy triste pensar que nuestros familiares y amigos sufrirán un castigo eterno si no aceptan el sacrificio que Jesús hizo por ellos de forma individual y voluntaria. Hablemos hoy a ellos que este es el día aceptable de Dios y que puedan reconocer al único y verdadero Dios como su Salvador y puedan gozar de su bendición. Para terminar, yo quiero mencionarte también que nosotros debemos estar atentos y reconocer algunos enemigos de la familia. Seguramente algunos más cerca que otros han estado, pero hay que estar atentos porque esto puede llevar precisamente a destruir esa parte de la unidad. Algunas situaciones son la enfermedad, otros el adulterio, el divorcio, la violencia intrafamiliar, el abuso infantil, o cambios que se estén presentando en el entorno familiar que puedan tener un peso significativo de ser enemigos que estén irrumpiendo ese ámbito de unidad. Y debemos nosotros entonces tomar acciones pertinentes de hacer y de llevar a cabo de una manera constante y perseverar en ellas. Algunas las he mencionado durante
este tema, pero quiero dejarte otras para que sigas meditando en ellas y puedas considerarlas. Tal vez algunas las lleves a cabo, tal vez otras sea necesario reforzarlas o bien algunas ponerlas en marcha. Vivir conforme a la voluntad de Dios es una de ellas. Hacer que en nuestro hogar reine el poder del Señor. Que nuestros hijos y familia vean el vínculo de amor que tenemos con el Señor. Levantar nuestro altar familiar. Por eso es tan importante que, y se nos insiste tanto en que levantemos nuestro altar familiar. Es un punto en donde muchas veces fallamos y donde es tan indispensable precisamente para fomentar esa unidad familiar y que puedan suscitarse muchas situaciones de poder y de la gloria de Dios en nuestros hogares. Tener también nuestro tiempo devocional personal. No olvidar esos tiempos de comunión y de devoción con nuestro Padre para seguir creciendo. Ahí decíamos, hay que crecer en la unidad. Comprometernos con la iglesia. No basta solamente con ser oidores, ¿verdad?, de la palabra, sino hay que ser hacedores y servir en la obra del Señor. El ser modelos adecuados para nuestros hijos también es importante para que pueda prevalecer la unidad familiar. Y quiero decirte, hermano, que esto no es nuestra tarea, no es una tarea de Dios, es el compromiso de nosotros de llevarlas a cabo para que pueda permear esa atmósfera de unidad. Y bueno, pues permíteme terminar orando para que a partir de ahora esa unidad empiece a ser fortalecida en tu familia. Señor, te agradecemos este tiempo maravilloso que nos permites de compartir de tu palabra. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú estés llenando cada uno de los hogares de mis hermanos y de aquellos que posiblemente también estén escuchando, Señor, de esta estudio, Padre. Que tú llenes sus vidas, sus corazones, que cada familia, Señor, pueda atender los asuntos que tienen que fortalecer en el ámbito espiritual para hacer tu voluntad, para crecer en unidad, para guardar tu palabra, guardar, Señor, tus estatutos, Señor, tus mandamientos, para creer en todas las promesas y en todas las palabras que tú les has dado, Señor, y poder ser, Señor, familias, Señor, que estén fortalecidas, que estén alumbrando, que estén mostrando el amor de Cristo y que sean un ejemplo no solamente para sus hijos, Señor, y familiares, sino también, Señor, para las personas que necesitan, Señor, de tu amor, necesitan de ese llamado y necesitan entrar, Señor, a tu reino, Señor, y formar parte de la familia de Dios. Te damos a ti toda, Señor, la gloria, la honra, la alabanza y declaramos, Señor, que la unidad, Señor, la unidad contigo y la unidad en familia, Señor, se fortalecen, Señor, en este momento y en los hogares, Señor, que están recibiendo, Señor, de esta palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.